Saludos y bienvenidos a Sapiens. Hoy vamos a hablar del antiguo Egipto. ¡Wow! Pero no en el contexto que normalmente hablamos. Hay un caso de una niña que falleció y a partir de aquel momento cambió su vida. Seti. ¿Cómo sabía dónde estaban ruinas arqueológicas en Abidos? Ella decía que era una sacerdotisa y amante del faraón Seti I. Viajamos al antiguo Egipto. Adelante. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy nos vamos al antiguo Egipto. Bueno, vamos a hacer un poco de carambola, del antiguo al presente Egipto. ¿Y con quién? Con el maestro Joan Piquer, que saludamos rápidamente. Muy buenos días, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, la verdad que muy satisfecho porque no solamente vamos a tratar un tema súper interesante que me ingreso de Sapiens y nos ha quedado un sabor de boca fantástico. Entonces me siento pletórico. Cuéntanos, ¿qué experiencia has tenido por ser el primer año como ponente del Congreso Sapiens? Que no será el último. Bueno, pues la experiencia fue muy buena, el ambiente fue muy agradable, fraternal, las ponencias fueron de gran calidad, se vivía una energía muy buena y fue un día intenso, interesante y el broche final, la cena que tuvimos, fantástica, en el mismo hotel donde nos cuidaron muchísimo. Entonces disfruté mucho y me nutrí de todas las súper ponencias con los argumentos que fueron bastante descarados en lo que se refiere a las declaraciones que hubieron, mostrando revelaciones de la actualidad, de los secretos, pues que no se pueden revelar a nivel pues de las mafias, el control de poder, un poco la Matrix y cómo darle la vuelta a eso, cómo enfrentarnos de una manera práctica para salir un poco de ahí dándonos cuenta de, podemos decir, ¿no?, el lado oscuro de la fuerza. Entonces, bueno, la sensación fue fantástica. La verdad es que sí que todos los ponentes, cada uno en su campo, se mojaron mucho. Véase desde el tema de terapias naturales hasta estas misteriosas teorías de la conspiración que parece ser que no son tan misteriosas ni son teorías, Joan. Pues sí, ¿no? El tema que a veces pues pensamos, bueno, el tema de la conspiración, ¿no?, que le llamamos un poco así a veces en burla, ¿no?, los conspiranoicos. Bueno, sí, a veces hay como una exageración en estas cuestiones, pero también hay una realidad y en el Congreso se vio la realidad. O sea, sí que es cierto que a veces la información es desinformación porque confunde, pero también hay una gran realidad que viene argumentada por los profesionales que hubieron en el Congreso. Pues la verdad que por un lado te asusta porque ves la realidad con los ojos abiertos, pero por otro lado la información es poder y te ayuda a estar preparado pues para vivir un poco en el fondo del pozo y ver la luz y salir de la sombra. En el Congreso hay muchas anécdotas maravillosas, pero ¿quieres que te cuente la mía? A ver. Antes de entrar en materia, ¿tú te acuerdas que yo hablé, pues bueno, de la varita mágica? ¿De dónde viene esto? El estudio de investigación me ha llevado un tiempo y resumirlo allí en tan poco tiempo fue casi por arte de magia. Y sabes que tenía una varita mágica que yo la quiero mucho, que la tengo incrustada en una roca, al más puro estilo Excalibur. Y, bueno, se ofrecía a las personas que fueran a tocarla si notaban que estaban cargadas, que tenían algún bloqueo o algo, que aquello hacía de toma de tierra, ¿sabes? Hacía descarga. Bueno, yo veía que iba mucha gente, incluso había personas que repetían, y yo estaba contento, ¿no? Pero al acabar el congreso, aquello que recoges el material, voy a recoger mi varita mágica incrustada en la roca y me doy cuenta que aquella roca que ha estado durante milenios en un lugar donde el azote del agua, las temperaturas bajas, la corriente, la impactación de las moléculas de agua de forma permanente no habían hecho nada de mella en ella. Y haciendo tanta toma de tierra, Joan, al coger
veo que la piedra estaba partida en dos. Y partida, Joan, como si fuera un corte con espada de samurái, como si hubiese pasado un láser. Me quedé alucinado. Haré un programa sobre ello muy breve porque es digno de ver cómo funcionan ciertas cosas que en apariencia no existen, Joan. Es que se movió una energía, o sea, no es solamente un congreso para, bueno, vamos, yo lo que vi, ¿no? En relación a lo que comentas, no es solamente un congreso para ir, sentarse y escuchar diferentes argumentos, no, esto va mucho más allá, es como ir a un seminario donde no solamente se va a captar una información, sino que se va a sanar espiritualmente y eso puede provocar un antes y un después, no solamente en relación a dejar de sufrir, sino a que luego posteriormente se nos abran los caminos y la vida dé un giro totalmente. Entonces lo que comentas de la piedra es fantástico porque ahí la fuerza del bloqueo, del obstáculo que todo el mundo tenía, es como que la piedra la absorbió llevando esa onda a la madre, a la Pachamama, para que ella se encargara de transmutar esa onda de bloqueo en energía natural y neutralizada. Entonces, fantástico lo que cuentas, porque fijaos, ¿no? El poder de la energía que uno lleva dentro, si no la saca fuera, lo que puede provocar, destruir una piedra. Entonces, eso fue un punto de descarga que liberó ahí el bloqueo y la oscuridad de mucha gente que llevaba ahí esa semillita de padecimiento que quedó rota por una piedra y transmutada por la tierra gracias a esa antena que tú construiste. Yo quedé alucinado. Las varitas que trajiste al Congreso, yo tengo también muchas varitas, pero me encantó la varita esa que tenías otra varita, aparte de esta que comentas de la piedra, que me fascinó la caja que tú le hiciste con la decoración, con geometría sagrada que había con la varita dentro, me pareció una auténtica obra de arte. Bueno, pues no va a quedar ahí, ¿eh? Que recordemos, Joan, a la gente que nos escucha, el sábado día 3 de diciembre y el domingo 4 por la mañana de diciembre vamos a hacer el primer curso taller del mundo porque no se ha hecho jamás de cómo se hace realmente una varita mágica, cómo se recolecta, cómo se salinifica, cómo se consagra y después, claro, y la mano, el brazo, hay que hacer algo para que transmute, para que envíe la energía. Se activarán también las manos y los brazos. Va a ser algo espectacular, creo yo. Entonces, atención para la gente que nos está escuchando, porque en el Congreso se apuntó bastantes personas a este curso que vamos a hacer. Quedan pocas plazas para 3 y 4 de diciembre. Además será en alta montaña, ¿verdad, Ferran? Sí, en un entorno de naturaleza, como no puede ser de otra manera. Tenemos que encontrar esa rama, no se van a cortar ni una rama de árbol, el árbol nos la habrá cedido, estará en el suelo o apoyada entre otras ramas como una que encontré yo recientemente y a partir de allí vamos a empoderarla, vamos a desbloquearla y vamos a hacer que funcione como un auténtico puntero láser y siempre hablando positivamente. Todo esto en un contexto mágico auténtico. Atención, porque lo que vamos a dar es verdaderamente toda una revelación de algo que hasta ahora solo estaba para unos pocos. Ahora lo hacemos público en un contexto de magia ceremonial y también cábala. Dentro de toda esta enseñanza que vamos a dar el 3 y 4 de diciembre hay muchas más sorpresas que no estamos revelando, pero va a suponer lo que decíamos antes, un auténtico despertar a un mundo que supera el de la ciencia ficción. Aquellas personas que estén interesadas, atención, porque quedan pocas plazas. El grupo va a ser limitado. 3 y 4 de diciembre en alta montaña en Andorra. ¿Tú recuerdas la anécdota de aquella niña que estaba en el Congreso con su mamá? Que dices, caray, y qué bien se portó tantas horas allí escuchando todo lo que se explicó. Cuando subió al escenario y cogió la varita, desde abajo, ¿qué percibíais, Joan? Bueno, aunque aparentemente era como una imagen muy tierna, ¿no? De una niña preciosa que estaba como jugando, la realidad,
yo tenía a Lorena a mi lado y ella me comentó lo mismo que yo estaba sintiendo. O sea, yo estaba percibiendo que con esos movimientos en espiral que ella hacía, realmente estaba moviendo una energía que a mí me hizo automáticamente entrar en una especie de semitrance donde yo estaba sintiendo amor, paz interior, relajación y conexión espiritual. Y ella lo estaba haciendo así como con mucha inocencia, pero realmente con el movimiento que estaba haciendo nos estaba induciendo, yo pienso que a todos, a ese estado amoroso de conexión con el infinito. O sea, realmente fue impresionante ese momento también. Y con qué naturalidad, ¿eh? Porque no una niña tan chiquitina que podía tener 5 años, 6, no lo sé, la verdad es que no lo sé. No le pregunté a su mamá, pero debía rondar por ahí. Sube a un escenario con la sala llena de personas adultas mirando y se comporta con esa naturalidad como si lo hubiese hecho siempre. ¡Qué maravilla! Bueno, Joan, vamos a hablar del antiguo Egipto, porque hay un enigma muy, muy potente y que nos hace hablar de una mujer de nombre Dorothy Louise Eidy, pero que hay mucho más detrás de todo esto, ¿verdad? Bueno, yo es un lugar, el lugar el que vamos a mencionar, que está conectado con Dorothy, a mí me encanta. Yo he estado en algunas ocasiones y esto lo vamos a reproducir porque yo esto es algo que de vez en cuando hago en los cursos. Más adelante lo haremos en Andorra. De momento no, porque ya el 3 y 4 lo tenemos lleno, el contenido, pero más adelante yo lo que a veces hago es una representación, a través de la magia ceremonial, de lo que hay en el templo en el que vamos a tener hoy mención en este programa. Es el templo de Abidos. Se llama también el templo de Seti I o el templo del Osirión, porque también está dedicado a Osiris. Estamos hablando de alrededor del año 1300 antes de Cristo, donde se construye este precioso templo que se convierte en un referente en aquella época, donde todo el mundo tenía que ir al menos una vez en la vida, en el antiguo Egipto, y dentro del templo, que todavía hoy se conserva, hay 7 capillas. Atención, porque cada capilla está dedicado a un dios diferente, excepto la última, que está dedicada a Seti I, y ahí está el proceso iniciático, ¿no? En cada una de las 7 se despierta una virtud que el mago busca, eso a nivel oculto, y luego a nivel público, pues es un sitio de devoción de una antigua religión. Todo esto concluye en el Osirión, que es un patio donde se dice que nace ahí la flor de la vida, y hasta hace poquito había una agua verde que curiosamente es el color de la piel de Osiris, que siempre se atribuye. Ahora, en mi último viaje a Egipto, el agua estaba seca, ¿no? Entonces es una pena porque le da un toque especial. Pero por otro lado, la prohibición de meterte por los recovecos del templete donde estaba el agua, pues ahora ya no existe. O sea que podemos meternos por esos pasadizos que antes eran inaccesibles por el agua verde. Bueno, la cuestión, nuestra protagonista en el día de hoy, que mencionabas a Dorothy, es muy popular en Egipto. Siempre que vamos nos cuentan la historia y se habla de gran devoción sobre ella. Es una historia fascinante que nos conduce a la vida después de la muerte. Bueno, Dorothy finalmente se hizo popular y quedó con el nombre de Seti. Fue una mujer que reconstruyó el templo de Abidos, se dice prácticamente con sus manos. Voy a contar su historia, es un tanto impresionante. Dorothy, cuando tenía 3 años, esta mujer, que ahora se conoce como Seti, pierde la vida. Y, o sea, pierde la vida quiere decir que vino un médico y certificó que esta niña de 3 años había muerto. Permíteme, Joan, una niña que había nacido en el año 1904. Nos sitúa, pues nada, en los albores del siglo XX, ¿verdad? Exacto. Esto pasa en el año 1907 en Londres. Esta niña se da un golpe, pierde la vida, pues imaginaos el drama, ¿no? O sea, estaba más que certificado que esta niña estaba muerta.
De repente, bueno, pues la niña muerta queda en su habitación, en el espacio donde la habían colocado. Pues imaginar el drama, ¿no? El drama de los padres, que viene un médico, certifica que la niña está muerta, todo este proceso dramático, y de repente vuelven a entrar a por el cuerpo y se encuentran a la niña jugando, como si nada hubiera pasado. Madre mía, qué impactante debe ser esta escena, ¿no? Porque la emoción, la tristeza de que te diga el médico que certifica que ha fallecido y de golpe y porrazo algo sucede, ¿no, Joan? Que la niña está, pues bueno, perfectamente. Sí, sí, se la encontraron jugando como si nada hubiese pasado. O sea, imaginaos, eso es un proceso de tiempo. Pues yo imagino que habrían pasado 2 horas, ¿no? Desde que ocurre la desgracia, que viene el médico a casa, que se crea el drama familiar y toda la situación. Al menos yo creo que habrían pasado 2 horas que el cuerpo de la niña estaba muerto. Bueno, ahí no acaba la cosa, que esto ya sería sorprendente. La cosa es que esta niña empieza a tener sueños, sueños en los que describe, bueno, escenas que se repiten. Y un día esta niña pues va al Museo de Londres, donde hay figuras egipcias, y de repente esta niña pequeña empieza a gritar diciendo que esa es su familia y que quiere volver a casa, y empieza a abrazar las figuras que habían en la sala del tema egipcio. Entonces, claro, los padres un poco se quedan sorprendidos, ¿no? De que una niña pequeñita empiece a hacer estas cosas. Bueno, ahí no quedó la cosa, ¿no? Porque, bueno, puede ser rarezas de una niña pequeña. No acaba ahí la cosa, sino que la niña sostiene ese sentimiento de amor por el antiguo Egipto con el convencimiento de que ese es su verdadero hogar, y cuando llega a la edad adolescente conoce al señor Butch, quien le enseña a leer jeroglíficos egipcios. Que supongo, Joan, que no debía ser por casualidad, ¿no? Porque es la ley de la resonancia. Tú lo que piensas es lo que ves. Tú lo que sientes es lo que recibes. Y esta niña, Dorothy, estaba sintiendo esto y le parece este personaje, y encima a una niña le enseña a descifrar jeroglíficos, poca broma, egipcios. Sí, sí, en aquella época además. Entonces estamos hablando de una época difícil, ¿no? Que todas estas cosas esotéricas o misteriosas, pues más bien se etiquetaban como locura total. Bueno, ahí no acaba la cosa. Podría ser una cosa excéntrica de una adolescente. Ahí no acaba la cosa, sino que la cosa va a más. Los sueños se repiten una y otra vez. Incluso se dice que soñaba con alguien que llevaba una capa de color azul, y ella aseguraba que era Seti I, que le hablaba en sueños. Bueno, todo esto concluye con que finalmente Dorothy se casa con un egipcio y acaba viviendo en el Cairo. Tiene un hijo con este señor egipcio, y ¿cómo le llama al hijo? Seti. Atención, porque esto es súper interesante. Lo típico, pues es que si tú tienes un hijo y le pones Seti, pues Om sería madre. Madre de Seti, por eso sería Om Seti. Entonces Dorothy cambia el nombre ahí, como es la tradición egipcia, y en vez de Dorothy, ella es Om Seti, que quiere decir la madre de Seti, que fue el hijo que tuvo con este señor egipcio. Bueno, atención, porque ahí ella, con el tiempo, descubre Abidos y siente que ella ha estado ahí y siente que ese es su hogar. Entonces ella decide quedarse a vivir en Abidos de forma muy humilde, en una choza. Decide vivir ahí y reconstruir las ruinas que habían con sus propias manos, invertir todo su tiempo a realzar el templo. Empieza a tener visiones, mensajes de clarividencia, mediumnidad, y se convierte en toda una referente en el mundo de la egiptología, la egiptomanía, y esto pues hace que hoy en día cuando vamos a ese lugar, pues lo podamos ver realmente con las paredes sólidas,
con la reconstrucción casera que se hizo en aquel momento y podamos disfrutar de una energía que hay en ese lugar impresionante. Este templo se ha hecho popular también, no solamente por Om Seti, que era una mujer súper especial, sino porque en las paredes hay una sala en las que en el techo se ve un tanque, un helicóptero y un submarino. Entonces, esto creo que en el Congreso de Sapiens se comentó en una ponencia. Entonces, bueno, ahí parece ser que el tanque, el helicóptero y el submarino, muchos piensan que fue tecnología que puede venir de otro mundo, aunque otros dicen que fue algo que se picó y se quedó a medias y por eso tiene esa forma similar a un objeto volador no identificado. Bueno, pues hoy quería hablar de esto, ¿no? Una experiencia de vida después de la muerte, una muerte que estaba más que justificada por un médico y que luego de repente se encuentran a esa niña y que la niña empieza a pensar y a sentir, y no solamente eso, sino que acaba viviendo en Egipto, en el lugar de Seti I, que fue el nombre que le puso a su hijo, Seti, el templo de Abidos. Una historia impresionante. Bueno, esto nos abre el campo a replantear si de alguna manera pues hay la reencarnación. Porque además Dorothy afirmaba ella que en una vida pasada era una mujer en el antiguo Egipto sacerdotisa. Y ella decía que se llamaba Bentreshit, que además decía ella que era la amante del faraón Seti I. O sea, fíjate qué montón de conjeturas, pero que nos llevan a Abidos. Y claro, Joan, que tú vayas a un sitio, vamos a ponernos en escena, Joan, que tú digas que tú has estado allá y que has vivido allá y que sabes dónde hay cosas. Y llevas un equipo de excavación. Y dices, aquí había esto, allí había aquello, cuando lleva milenios cubierto de arena y realmente empiezan a aparecer templos, columnas, incluso dijo donde había una misteriosa flor grabada en una columna, que es la flor de la vida, que a día de hoy aún egiptólogos, arqueólogos e investigadores no pueden certificar de manera al 100% cómo se hizo aquello, de aquella profundidad, sin error alguno en el esculpido, como si estuviera grabado en láser, pero el láser hace 6.000 años atrás, hace 5.000, 4.000, muy extraño, ¿no? Pues sí, muchos arqueólogos parece ser que se atribuyeron los descubrimientos de Om Seti. Ella, o sea, es que es impresionante porque ella decía, aquí hay algo, aquí hay que escarbar. Pues imaginaos, ¿no? Estamos ahí en el desierto, que todos son ruinas, piedras, tierra, y ella se planta encima de un montón de tierra, que podía ser cualquier otro, y dice, aquí hay que cavar. Bueno, ¿cuál fue la sorpresa de los arqueólogos? Que ahí se quitaban kilos y kilos de tierra y se encontraban grandes tesoros. Muchos de ellos se atribuyeron el descubrimiento, pero era gracias a Om Seti, que ella sabía, era como que tenía un sexto sentido súper sensible para saber dónde habían cosas enterradas o escondidas por el paso del tiempo, o ocultas a través de las piedras, protegidas para que nadie las encontrase. Algo impresionante, no solamente por el tema de la vida después de la muerte, el tema de la reencarnación, sino también por lo que hablamos a veces, ¿no? Del sexto sentido, de la glándula pineal. O sea, esta mujer era un auténtico tesoro viviente. Joan, ¿tú crees que de alguna manera Om Seti, Dorothy, era una reencarnación? O vete tú a saber si lo que tenía era desdoblamientos astrales y veía ese pasado a la perfección para, bueno, pues de alguna manera decir, aquí hay esto, aquí hay aquello, aquí hay un tesoro, aquí hay una cámara funeraria, etcétera. ¿Qué opinas? ¿Nos creemos lo que decía ella o es que quizás tenía esta habilidad? Bueno, lo que voy a decir quizás suena un poco raro y suena un poco a locura, pero mi opinión es que esa niña realmente murió. Entonces es como que una parte de ella o algún espíritu que en aquel momento escuchó los lamentos de los padres, ese espíritu que escuchó esos lamentos entró en el cuerpo físico de la niña. Es como que fue un visitante que hizo que esa niña muerta
resucitara y que luego tuviese esas experiencias. O sea, yo creo que Dorothy, no estoy seguro, podría ser, pero no estoy seguro si realmente Dorothy fue la que tuvo la experiencia en vidas pasadas de lo que ella contaba. Esa podría ser una opción. O otra opción que yo creo igual de fiable, que es que ese cuerpo de la niña entró un visitante por los lamentos y los lloros de los padres, que imagino que en aquel momento sucedieron. Ese espíritu entró y dio vida a esa niña fallecida. Puede parecer un poco de locos, pero esa es mi opinión. Impresionante. Bueno, a los 14 años, y esto incluso el National Geographic hizo una reseña muy interesante de lo que estás hablando, Joan, y me encanta que nos lo expliques. Y a los 14 años, Dorothy tuvo una revelación que, sin lugar a dudas, disipó muchos interrogantes. Dice que una noche se le apareció una figura vestida con túnica blanca y capa azul, y que era el faraón Seti I, el mismo monarca, el mismo rey faraón que ordenó la construcción del templo de Abidos. O sea, una niña en Inglaterra tan jovencita, 14 años, y ya mueve todo esto. ¡Buah! Esto es digno de hacer otro programa más adelante, Joan. Realmente hay mucho que hablar de Dorothy, porque fue una mujer impresionante que nos dejó un legado en el mundo del misterio impresionante. Así que podríamos hacer una segunda parte para que la gente sepa los grandes descubrimientos que hizo esta mujer y también a nivel de dar explicación a misterio y justificarlo de alguna manera, podríamos hablar de ella en un segundo y en un tercer programa, si quieres. ¡Qué maravilla, Joan! ¿Tú sabes que hay un relieve del faraón Seti que tiene en su mano izquierda una vara y en su mano derecha la típica cruz egipcia, el Ankh? Curiosidad más que sospechosa, ¿verdad? Sí, tengo fotos y además también hay en esas capillas de las que hemos hablado, hay una, no recuerdo cuál de los dioses es, pero tiene una capa, creo que es Osiris, que tiene una capa de invisibilidad. Ahora estamos hablando mucho de las varitas, porque realmente también en el Antiguo Egipto eran auténticas herramientas de poder. El bastón, la varita, pero atención, porque en estas capillas de Abidos está la capa de invisibilidad. Entonces, pues Joan, vamos a hacer un programa sobre las capas misteriosas, que ya viene esto desde el Antiguo Egipto y quizás un poco más allá. Se nos fue el tiempo. Joan Piquer, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ferran. Recordar a todos, el 3 y 4 de diciembre, varita mágica, alta magia y cábala en alta montaña. Una maravilla, compartiendo conocimiento que esto ya viene de antiguo, desde tiempos bíblicos, como demostramos en el Congreso en mi conferencia. Joan, repito, muchísimas gracias, amigo mío. Hasta la próxima. Y amigos y amigas, de lo dicho aquí, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿No te has preguntado nunca, quizás, por qué te atrae tanto el Antiguo Egipto? A lo mejor serías una Om Seti II. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.